La tesis de que una copita de vino o una cerveza fría antes de dormir ayuda al corazón a relajarse es, en realidad, uno de los mitos más peligrosos para su circulación. Lo que muchos llaman un relajante nocturno actúa como un ladrón silencioso de agua, transformando su sangre en una melaza espesa y viscosa mientras usted intenta descansar. En este video, le voy a mostrar cómo esta bebida, aparentemente inofensiva, altera la densidad de su sangre durante la madrugada y qué puede hacer para garantizar una circulación fluida y un despertar sin sobresaltos. El gran giro es que el peligro no es lo que el alcohol añade al organismo, sino lo que roba de dentro de sus arterias en el momento de mayor vulnerabilidad cardiovascular. Quédese conmigo hasta el final, ya que entender esta dinámica puede ser el diferencial para proteger su corazón en los primeros minutos del día. Imagine la escena. Usted llega a casa exhausto tras un día largo y decide tomar esa dosis para finalmente desconectar el cerebro y relajarse. Parece el ritual perfecto, pero la cuenta llega algunas horas después. Usted se despierta en medio de la madrugada con una sed insoportable, la boca seca como un desierto y el corazón pareciendo que quiere trotar un poco más rápido de lo normal. Al levantarse por la mañana, nota que el rostro y los dedos están hinchados y siente una presión incómoda en la nuca. Intenta lavarse la cara, toma un café cargado, pero la sensación es de que el cuerpo está pesado, como si hubiese corrido un maratón mientras dormía. Es frustrante sentir que el descanso nunca es suficiente y que el despertar es siempre un esfuerzo monumental para su organismo. Muchas personas en esta situación ya han intentado de todo. Cambiaron la almohada, cambiaron la marca del colchón o empezaron a tomar tés variados, pero mantienen el hábito de la bebida nocturna creyendo que es inofensiva. Tal vez usted sienta que ese cansancio y esas palpitaciones matutinas son solo señales del envejecimiento o del estrés acumulado. Pero necesito decirle algo importante. Sentirse así con frecuencia no es normal. Su cuerpo está intentando enviar una señal de socorro sobre la fluidez de su sangre. Si usted se identificó con ese despertar pesado y con la necesidad de buscar agua desesperadamente en la oscuridad, sepa que existe una explicación biológica para esto que va mucho más allá de una simple resaca. No está solo en este camino, y entender lo que sucede allá adentro es el primer paso para cambiar ese escenario. Como médico, mi compromiso aquí es ser su guía en esta jornada de protección cardiovascular, aportando claridad donde muchas veces existe solo el hábito y la desinformación. Mi propósito es humano: ayudarle a envejecer con un corazón fuerte y arterias limpias, traduciendo la ciencia para su día a día de forma práctica y directa. Si busca proteger su corazón con ciencia aplicada y quiere entender cómo pequeños cambios en su rutina pueden salvar sus arterias, siga nuestro canal y forme parte de esta comunidad que prioriza la salud real. Lo que vamos a discutir ahora no es solo sobre lo que usted bebe, sino sobre cómo su sangre se comporta mientras cierra los ojos. Un conocimiento que raramente se comparte fuera de los consultorios, pero que marca toda la diferencia para su longevidad. Para que visualice el impacto real de esto, quiero que conozca la historia de Roberto, un hombre de 55 años que, al igual que muchos, tenía el hábito de tomar solo 2 latas de cerveza todas las noches para relajarse del estrés del trabajo. Él creía firmemente que aquel era un placer inofensivo. Sin embargo, Roberto comenzó a despertarse todos los días con un mareo persistente y un dolor de cabeza que parecía una presión constante. Estaba convencido de que sufría de laberintitis o que necesitaba cambiar la graduación de sus gafas, pero los exámenes de audición y visión no mostraban nada. El cansancio matutino era tan profundo que sentía como si su cuerpo estuviera operando en cámara lenta justo en las primeras horas del día, precisamente cuando necesitaba más energía. El gran giro ocurrió durante un examen de rutina, cuando la pista que nadie observaba apareció.
Su sangre estaba visiblemente más densa y concentrada en las pruebas de laboratorio. El error de interpretación de Roberto era común. Él pensaba que la cerveza, por ser fría y líquida, lo mantenía hidratado durante la noche. No se daba cuenta de que aquel líquido estaba, en realidad, drenando el agua de sus arterias. Al entender el mecanismo y cambiar la cerveza nocturna por agua saborizada y tés específicos, los síntomas que arrastraba desde hacía meses desaparecieron en pocos días. Lo que Roberto sentía no era una enfermedad crónica en el laberinto, sino el grito de un sistema cardiovascular que luchaba desesperadamente por bombear una sangre que se había vuelto pesada y difícil de circular. Para entender por qué el cuerpo de Roberto reaccionaba así, necesitamos observar la función protectora de su sangre. Esta necesita fluidez total para alcanzar los vasos más pequeños, llamados capilares, que nutren cada célula de su cuerpo. Cuando la sangre se espesa, su corazón se ve forzado a hacer el doble de esfuerzo para mantener la vida circulando. El alcohol actúa bloqueando la hormona antidiurética, la ADH, que es el hidratante natural de su organismo. Sin ese comando, los riñones reciben una orden errónea y comienzan a expeler el agua que debería estar dentro de sus vasos. Esto concentra los glóbulos rojos y las plaquetas, reduciendo el volumen de líquido y volviendo todo el sistema peligrosamente viscoso. Imagine que su sangre saludable es como un jugo de caña fresco. Es fluido, ligero y corre con extrema facilidad por pajillas estrechas que representan sus arterias. Cuando usted consume alcohol por la noche y pierde agua, ese jugo se transforma en una melaza espesa y pegajosa. El motor de su cuerpo, que es el corazón, sufre una sobrecarga inmensa al intentar bombear esa melaza a través de esas mismas pajillas. El mapa mental es simple. El alcohol bloquea el hidratante natural. El cuerpo expulsa agua. La sangre pierde volumen líquido. La viscosidad aumenta y la presión sube. Recuerde siempre, sangre fluida es vida larga. Pero para mantener esa fluidez, necesitamos entender la primera causa oculta que ocurre mientras usted duerme. La primera causa que necesitamos detallar es la deshidratación osmótica nocturna. En términos simples, el alcohol funciona como un gatillo que fuerza la salida de agua de dentro de sus células hacia la sangre y rápidamente hacia la vejiga. Esto reduce drásticamente el volumen del plasma, que es la parte líquida y clara de su sangre. Sin esa base líquida, las células sanguíneas se quedan muy próximas unas de otras, volviéndose pegajosas y densas. Es un proceso silencioso que ocurre mientras usted está en reposo, justamente cuando el flujo sanguíneo debería estar más calmado y facilitado para la recuperación de sus órganos y tejidos. Usted puede observar las pistas de este proceso con facilidad en su día a día. Si siente una sed extrema de madrugada o nota que su orina es muy clara por la noche, señal de que está perdiendo agua en exceso, y muy oscura justo al despertar, su sangre está concentrada. El error común aquí es creer que la cerveza o el vino hidratan por ser líquidos. En realidad, el alcohol vampiriza su plasma. Un hábito típico que empeora todo es beber en ambientes calurosos o sin intercalar cada dosis con un vaso generoso de agua mineral, dejando el sistema cardiovascular desprotegido. Para diferenciar esa espesura sanguínea de un problema genético de coagulación, observe la respuesta de su cuerpo al despertar. Si los síntomas de pesadez y mareo mejoran significativamente tras beber 2 vasos grandes de agua, el problema era deshidratación. Recuerde el caso de Roberto, que mencioné antes. Él pensaba que tenía laberintitis, pero lo que tenía era una sangre viscosa por falta de agua. Al cambiar el hábito e hidratar el plasma, la melaza volvió a ser jugo de caña y la presión en la nuca desapareció. Pero existe un horario exacto en la madrugada donde su sangre está más espesa, y eso nos lleva a la segunda causa oculta.
La segunda causa oculta es la fragmentación del sueño y el rebote de adrenalina. El alcohol engaña al sistema nervioso, relaja el cuerpo al inicio, pero el efecto es pasajero. Cuando el hígado termina de procesar la bebida en la madrugada, ocurre un rebote que libera dosis extras de adrenalina y cortisol en su organismo. Estas hormonas son agentes de estrés que contraen los vasos sanguíneos y activan las plaquetas, las células de coagulación. Imagine que su sangre, que ya está más espesa por la falta de agua, ahora recibe un comando químico para volverse aún más pegajosa, preparando al cuerpo para una situación de lucha o huida, mientras usted debería estar en sueño profundo. Las pistas de este proceso son claras. Es aquel despertar clásico entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, con el pensamiento acelerado, sudor o una sensación súbita de calor. El gatillo principal es el consumo de alcohol muy próximo al horario de acostarse, generalmente menos de 3 horas antes de apagar las luces. Un error común es usar la bebida como un remedio para el insomnio, creyendo que ayuda a dormir. En realidad, solo le deja inconsciente, pero destruye la calidad del sueño y mantiene su sistema cardiovascular en estado de alerta máxima. El resultado es que usted se despierta con la sangre densa justo en el horario de mayor riesgo para el corazón, entre las 4:00 y las 10:00 de la mañana. La historia de Lucía, de 60 años, ilustra bien este escenario. Ella tomaba una copa de vino todas las noches para relajarse, pero su reloj inteligente mostraba que su corazón nunca descansaba. Los latidos permanecían altos toda la noche. Al interrumpir el vino nocturno, su frecuencia cardíaca en reposo bajó 10 latidos por minuto. Para diferenciar esta causa, observe si su cansancio está directamente ligado a esas interrupciones en el ciclo del sueño. Su corazón no duerme cuando usted bebe, y esa agitación química es lo que prepara el terreno para la tercera causa, que involucra lo que usted come mientras bebe. Para revertir ese proceso y garantizar que su sangre fluya libremente, vamos a aplicar el protocolo de la regla 3-2-1. El plan es simple. Deje de comer 3 horas antes de acostarse. Deje de beber alcohol 2 horas antes y apague las pantallas 1 hora antes del sueño. Si opta por consumir una dosis de alcohol, la regla de oro es la hidratación de choque. Beba obligatoriamente 500 mililitros de agua inmediatamente después. Al despertar, incluso antes del primer sorbo de café, beba 400 ml de agua para lavar el sistema y reducir la viscosidad matutina acumulada. Este hábito simple limpia la melaza de las arterias y prepara al corazón para el esfuerzo del día que comienza. Sustituya el alcohol nocturno por tés relajantes como mulungu o manzanilla, que calman el sistema nervioso sin interferir en su hormona antidiurética. Si no desea parar totalmente, limite el consumo a los fines de semana y nunca sobrepase una dosis estándar, que equivale a 150 ml de vino o 350 ml de cerveza. Durante los próximos 7 a 14 días, monitoree el color de su primera orina y observe si esa niebla mental y la pesadez al levantarse comienzan a disiparse. Ajustar el ambiente para que el cuerpo no sufra con el calor excesivo también ayuda a preservar el volumen de plasma sanguíneo durante el reposo. Para perfiles diferentes, como ancianos o personas en climas muy secos, la atención al agua debe ser redoblada, pues la deshidratación ocurre de forma aún más acelerada. Si usted tiene el hábito social de la bebida, experimente alternativas inteligentes como la cerveza sin alcohol, que en realidad ayuda en la hidratación, o bebidas de agua tónica con frutas, sin azúcar. El objetivo es monitorear las señales de mejora. El despertar debe volverse más ligero y las palpitaciones deben ceder. En caso de que la presión arterial permanezca por encima de 14/9 al despertar, incluso con estos ajustes, es fundamental sustituir el plan por una consulta cardiológica inmediata. Uno de los errores más comunes que sabotean su circulación
Es creer que el problema está solo en la copa y olvidar lo que está en el plato. Raramente se bebe alcohol solo. Generalmente viene acompañado de aperitivos como quesos, embutidos o cacahuetes salados. El sodio presente en estos alimentos actúa como una esponja invertida. Retiene el líquido en los tejidos, causando esa hinchazón que usted ve en el espejo, pero retira el agua de dentro de los vasos sanguíneos, empeorando drásticamente la densidad de la sangre. Si usted se despierta con ojeras hinchadas o marcas de calcetines en el tobillo, su sed no pasará solo con agua, porque el picoteo creó una bomba de sodio que deshidrató su sistema por dentro. Otro equívoco frecuente es culpar a la edad por la sensación de pesadez matutina, ignorando que el alcohol por la noche es un préstamo de hidratación con intereses muy altos. Muchas personas piensan que están cuidando su salud al elegir una bebida premium, pero el efecto diurético sobre el plasma sanguíneo es el mismo. Es importante entender que esto sucede con frecuencia y no es motivo de culpa, sino de ajuste. Cuando usted asocia el alcohol al sodio, la presión sube peligrosamente durante la madrugada. Carlos, un paciente al que acompañé, veía su presión dispararse cada noche hasta entender que el problema era la combinación del whisky con quesos amarillos. Al eliminar el sodio nocturno, la presión se estabilizó incluso antes de que él redujera la dosis de la bebida. Aunque los cambios de hábitos son poderosos, usted necesita saber identificar cuándo el cuerpo alcanza el límite de la seguridad. Acuda a urgencias inmediatamente si siente dolor o una opresión en el pecho que se irradia hacia el brazo o la mandíbula, o si nota una falta de aire súbita, incluso estando en reposo. Otras señales graves incluyen la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, habla arrastrada o un dolor de cabeza súbito y extremadamente fuerte. Esté atento también a sus piernas. El dolor en la pantorrilla acompañado de hinchazón y enrojecimiento puede ser una señal de trombosis. Este video tiene carácter educativo y no sustituye, bajo ninguna circunstancia, su consulta médica o los exámenes de coagulación y medicamentos prescritos por su especialista. Si las palpitaciones no pasan o si nota cualquiera de estos síntomas de alarma, la evaluación profesional es urgente. A lo largo de este video, vimos que aquella bebida nocturna, que parecía ser su aliada para desconectar el cerebro, puede estar actuando como una melaza que sobrecarga sus arterias y roba su energía vital. La gran verdad es que usted no está fallando, ni su cuerpo se está rompiendo. Solo está señalando que la reserva de agua se agotó y el motor del corazón está haciendo demasiado esfuerzo. Entender que el alcohol por la noche es un préstamo de hidratación con intereses altos le devuelve el control sobre su salud cardiovascular. Recuerde, sangre fluida es vida larga, y la protección de sus arterias comienza en la elección que usted hace antes de acostarse y en el primer vaso de agua al despertar. Ahora que conoce el mecanismo de la sangre viscosa y sabe cómo revertir ese proceso, quiero que asuma un compromiso práctico con su corazón. ¿Cuál fue la señal de alarma que más identificó en su rutina? ¿La sed en la madrugada, la hinchazón matutina o el corazón acelerado al levantarse? Comente abajo cuál de estas señales percibió y escriba: yo voy a probar si acepta el desafío de aplicar la regla 3-2-1 durante los próximos 7 días. Su voluntad y sus elecciones conscientes son las herramientas más poderosas para un despertar ligero y una vida con mucha más fluidez.